La medicina canábica muchas veces nos sorprende por sus resultados. Sin embargo, la demonización de la planta ha hecho que se generen muchos prejuicios en relación al uso de esta. Es por esto que junto con las estudiantes de medicina de séptimo año quisimos entrevistar a la doctora Catalina Verdugo Droguet, quien es experta en cannabis medicinal. La doctora Catalina además es directora del área clínica de la Fundación Ciencias para la Cannabis y fundadora del espacio terapéutico NIJI para el acompañamiento de las neurodiversidades y salud mental. Mi nombre es Marcela Espinosa, soy médica y docente en medicina integrativa y me dedico a la difusión de este enfoque para una medicina más humana y centrada en la persona. En la siguiente entrevista a distancia vas a poder resolver las principales dudas que surgieron de mis estudiantes para la doctora Catalina Verdugo. ¡Que lo disfrutes! Kat, antes que todo, queríamos saber cómo fue que te llegaste a interesar en esta área de la medicina y cómo fue que te pudiste formar, porque no es un camino que sea tradicional. ¿Nos podrías contar un poco más de eso? Bueno, mi formación en cannabis medicinal comenzó el año 2017. Yo ya llevaba 2 años de egresada en medicina, trabajaba en el servicio público en una zona rural y ahí las personas se aproximan bastante más al bienestar acompañados con plantas que con la medicina convencional. Yo ya utilizaba cannabis para mis propios fines, podía manejar bien mis migrañas, disminuía la frecuencia de las crisis y podía manejar de mejor manera también cuando venían las crisis de dolor. Y la primera formación que tomé fue acá en Concepción con Fundación Ciencias para la Cannabis, en donde hicieron una jornada de actualización en una universidad pública abierta a profesionales de la salud y otros afines, y así comenzó todo. Me maravillé con la planta, con el sistema endocannabinoide, con el potencial terapéutico que también tiene la planta. Luego me incorporé al equipo de trabajo de Fundación Ciencias para la Cannabis y la siguiente formación fue, de aquel entonces habían solo dispositivos así como internacionales, y tomé una formación del Cannabis Clinician para tener una aproximación un poquito más clínica del manejo con la planta. El equipo de Fundación Ciencias para la Cannabis es multidisciplinario, transdisciplinario, y hay profesionales de distintas áreas y cada uno aporta la comprensión del fenómeno del sistema endocannabinoide y de la botánica de la planta, la bioquímica de la planta, desde sus expertices. Es como una formación que no se detiene también y bastante independiente. Entonces, sale nueva literatura y hay que estar actualizando, revisando siempre qué es lo nuevo que va saliendo. Surgen cuestionamientos y dudas a partir de lo que vamos trabajando, lo que vamos conversando con colegas, lo que va surgiendo, y entonces después como que la literatura va reafirmando también el trabajo que vamos haciendo, las conversaciones que surgen en los congresos, etcétera, con todos los profesionales que participan de ello. Entonces es como que ahí partió y luego no se detiene. ¿Nos podrías contar un poco más cómo es un día a día en una consulta canábica? ¿Cuáles son las condiciones de salud que más frecuentemente se tratan? ¿Qué están buscando estas personas? ¿Por qué deciden acudir a este tipo de medicina? Los motivos de consulta en la consulta canábica son súper diversos. Es un trabajo bien dinámico que requiere así como tener el abanico de posibilidades todo el rato súper abierto. Hay consultas que van más como desde el lado físico y otros como más desde el área de la salud mental y lo emocional. Y también el grupo etario de consultantes es muy diverso. Está el grupo de pacientes pediátricos, el de adolescentes y el de adultos. El de pacientes pediátricos adolescentes tienen más que ver con condiciones como neurodivergencias o secuelas de algunas situaciones neurológicas y epilepsia refractaria. Y entre las neurodivergencias más consultadas es la condición de espectro autista por lejos. Y en la población adulta, el motivo de consulta más frecuente es el dolor de distinta índole, desde la fibromialgia, otros dolores nociplásticos persistentes,
enfermedades autoinmunes que se manifiestan con dolor articular. La más emblemática y la más consultante es la artritis reumatoide. Hay otras, pero con bastante menos frecuencia. El dolor oncológico, también a partir de como el cuidado paliativo, y hay otra área también de pacientes consultantes que llegan a la medicina canábica como una herramienta coadyuvante antineoplásica importante para complementar en el fondo sus quimioterapias, radioterapias, etc. Eso, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades de Alzheimer, Parkinson, como que son las que se presentan con cierta frecuencia. Tengo un pacientito con él ahí también que acompaño hace un buen tiempo. Y situaciones como de salud mental, ansiedad e insomnio principalmente, que es bastante frecuente. Es muy dinámico, muy diverso el ejercicio como de la medicina canábica. La mayoría de las personas llega también a la consulta ya habiendo fracasado en otros intentos de uso de medicina alopática para tratar sus condiciones de enfermedad y la constelación de síntomas que implica cada una de ellas. Y otro porcentaje más pequeñito, diría yo, que llegan a la consulta como para manejo de primera línea con cannabis. Esos son como los valientes. Y afortunadamente con bastantes buenos resultados. En la mayoría de los consultantes es posible manejar gran cantidad de síntomas solo con cannabis, y un porcentaje muy chiquitito de los consultantes finalmente requieren el apoyo de alguna otra herramienta farmacológica convencional, alopática, para hacer sinergia con el tratamiento de cannabis y mejorar los resultados finales. Pero en general, la mayoría de los consultantes anda bastante bien y presenta bastantes beneficios cuando logran incorporar la planta. ¿Nos podrías contar un poco más acerca de la indicación propiamente tal? ¿Cuáles son los productos derivados del cannabis que habitualmente más utilizas? ¿Cuáles son las vías que recomiendas más? ¿Y cómo lo haces para calcular la dosis, por ejemplo? Tenemos varias vías de administración posibles. Existe la vía oral, oromucosal, la vía tópica, la vía inhalatoria, que decía en Chile, los últimos como ajustes en la regulación. La vía medicinal reconocida para el uso de vía inhalatoria es solamente la vía vaporizada, no la combustionada pirolítica. El paréntesis como de la legalidad en el uso medicinal de la cannabis. La vía tópica, y existen otras vías de administración posibles que uno puede a través de una receta magistral preparar, como los supositorios, cápsulas u óvulos. Las más utilizadas son la vía oral oromucosal tópica y la vía inhalatoria vaporizada. La dosificación es bien individuo dependiente, depende de la experiencia previa con la planta o no, de el grado de sensibilidad o resistencia que va a presentar a los componentes de la planta, que va a tener relación con qué tan rápido o lento metaboliza a nivel hepático los cannabinoides. Entonces eso va a manifestarse como resultado que se prolonga la vía media de los fitocannabinoides, es decir, dura más tiempo, o se acorta, dura menos tiempo. Entonces va a necesitar estar dosificándose con mayor frecuencia o con menos frecuencia, y menos o más gotas en el fondo, para el manejo del mismo síntoma en individuos diferentes, aún así tengan la misma patología. Requiere también de entregar toda la información necesaria a la persona consultante para que tenga conocimiento de cómo es que tiene que aproximarse al objetivo terapéutico y cómo puede utilizar distintas vías de administración para optimizar el resultado. La vía oral u oromucosal es por lejos en el uso medicinal la más frecuente, y en pacientes con dolor persistente, por ejemplo, pongamos el ejemplo de la artritis reumatoide, que hay varios sistemas que están desregulados actuando en la fisiopatología, y entonces cuando incorporamos fitocannabinoides a ese sistema endocannabinoide deficiente, lo que va a ocurrir es que se van a estar modulando distintos sistemas. Entonces voy a estar reponiendo fitocannabinoides de manera constante en la medida que como se van modificando los síntomas durante el día,
y eso va a permitir que vayan bajando, por ejemplo, la intensidad del dolor. Nuestra escala visual análoga del dolor va a ir bajando progresivamente. Partimos siempre con pocas gotas, que el paciente perciba los cambios, que tenga una bitácora donde vaya registrando los cambios que percibe con los síntomas, cuánto le dura el efecto, cuánto se demora en llegar en el efecto máximo, para que reconozca cómo se comporta su curva de síntomas con la incorporación de la planta. Y cada 3 días el paciente va aumentando progresivamente las gotas, 1 o 2, hasta que logra llegar al efecto terapéutico deseado, y ahí entonces detiene el ascenso de la dosificación y se mantiene en el fondo con una dosis de mantención. Esto sirve para el control de los síntomas que son estables. Pero los pacientes con dolor persistente, por ejemplo, tienen episodios en donde hay crisis de dolor que son gatilladas por múltiples factores. Entonces, en esos casos, la vía oral no nos es muy útil porque el inicio de acción de la vía oral demora 30 o 45 minutos y el efecto máximo se percibe a las 2 horas. Después queda el efecto restante unas 6, 8, hasta 12 horas. Por lo tanto, no es tan eficiente para manejar episodios agudos y crisis de dolor. Ahí lo que necesitamos es una vía de administración rápida que inicie precozmente y que se pierda, nos da lo mismo que se pierda rápido porque ya está con la dosis de mantención. Entonces ahí la vía inhalatoria vaporizada presenta una ventaja sustancial respecto a la vía oral para el manejo de crisis, ya que el inicio de acción es al minuto, el efecto máximo puede estar establecido a la media hora, incluso un poco antes, y después desciende la curva como de la vía media de los fitocannabinoides y a las 2 o 3 horas ya se pierde el efecto. Entonces esa es una buena vía de rescate. La vía oramucosal también se puede utilizar como vía de rescate en algunos casos, bastante rápida, sobre todo como situaciones como de epilepsia o de situaciones neurológicas en donde va a tener un mayor alcance. La vía de administración tópica es útil para las personas, por ejemplo, en el mismo caso de la artritis reumatoide, que manifiesta dolor, le dejamos las gotas, la sintomatología basal desciende y nos queda alguna articulación que está más inflamada, que genera más molestia, etc. Entonces, en vez de aumentar las gotas, que en el fondo van a ir a encarecer también el tratamiento, etc., administramos cannabinoides por vía tópica, locorregional, en el sitio específico en el donde se manifiesta como la mayor inflamación, y eso nos va a ayudar a ir a mejorar la concentración y disponibilidad de cannabinoides en esa zona para manejar de manera más eficiente el dolor. La vía tópica también es útil en adultos mayores con mucha polifarmacia, que en el fondo uno también quiere evitar interacciones farmacológicas y que hay artrosis local, uno puede utilizar la vía tópica también. Situaciones dermatológicas que también es útil, y para dolores neuropáticos locorregionales como la neuralgia posherpética también da bastante buenos resultados. Lo importante es que la terapia es individualizada, se requiere de una importante información y capacitación en este sentido a los usuarios y consultantes. Hay que ir ajustando lento, no apurarse. La mayoría de las personas ya llegan con otro arsenal farmacológico instalado, entonces la idea también después, una vez controlados los síntomas, es ir depurando de algunos medicamentos que no son necesarios ya si es que se están controlando los síntomas con la planta, y utilizar lo menos posible, la menor dosificación posible para los mejores resultados. Me gustaría que nos contaras ahora un poco acerca de los efectos terapéuticos que has observado en tus pacientes. ¿Qué te ha llamado la atención? ¿Qué es más frecuente? ¿Qué es lo que más te agradecen las personas? ¿Nos puedes hablar un poco de eso? La planta tiene efecto, biológicamente hablando, en nuestro organismo en el sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide se distribuye de manera ubicua en todos lados. Todas las células tienen receptores cannabinoides. No es un sistema que esté como geográficamente localizado en algún sitio de nuestro cuerpo, como el sistema nervioso que tiene, lo podemos reconocer, el sistema pulmonar, no.
se distribuye más bien como el sistema inmune, en todos lados. Todas las células tienen receptores cannabinoides, que son uno de los componentes principales de este sistema. En el medio intracelular hay enzimas sintetizadoras y degradadoras de endocannabinoides, que esos son otros de los componentes importantes de este sistema, las enzimas sintetizadoras degradadoras, y que liberan al espacio extracelular endocannabinoides que van a ir a tener efecto en ese mismo sistema o a distancia, conversando entre sistemas. Se reconoce el sistema endocannabinoide como un importante regulador homeostático, es decir, que mantiene que todas nuestras funciones biológicas estén óptimas. Cuando se desregula o hay una deficiencia de este sistema, se manifiesta la enfermedad. Entonces esa es la razón de por qué cuando incorporamos la planta, básicamente restituimos nuestro sistema endocannabinoide deficiente y se resuelve el síntoma. No necesariamente resolvemos la enfermedad, porque algo ocurre en nosotros que nos hace manifestar la enfermedad, tener un sistema endocannabinoide deficiente. Distintas razones para ello. No vamos a entrar en detalles. Entonces es útil en todos los lugares donde se encuentra el sistema endocannabinoide, van a ser esos sistemas susceptibles de la modulación con la presencia de la planta. Vamos a tener efecto anticonvulsivante, efecto antiinflamatorio, efecto modulador del dolor, y no solamente como de síntomas, como que también se va modificando la biología, la bioquímica implicada en la fisiopatología de la enfermedad, cuando vamos modulando el sistema endocannabinoide en ciertas situaciones de enfermedad. Bien, podemos detener como la fisiopatología activa de esa enfermedad o podemos disminuir la progresión, también la velocidad de progresión de esa enfermedad con la utilización de la planta. Tenemos efecto antinauseoso, estimulante del apetito, ansiolítico, inductor del sueño, el efecto también psicoactivo activante del THC en algunas situaciones es súper importante de darle un espacio, lugar y reconocerlo, porque por ejemplo, situaciones en donde se enfrentan diagnósticos difíciles y pronósticos ominosos, difíciles, y hay que aceptar todo lo difícil que se viene en un tratamiento, en cambios en las rutinas y sistemas familiares, como esa subidita que nos permite de mayor energía, mayor disponibilidad a las cosas cotidianas, una sensación también como de ligereza y de no quedar atrapado en el dramatismo. Eso también se puede conseguir con dosis pequeñas de THC y que son súper interesantes también. En el control del apetito también tiene un rol bien importante la presencia del THC en el manejo de los dolores que son más bien resistentes, dolores neuropáticos, en fibromialgia. Es importante también incorporar THC. El arte va un poco en saber cómo mezclarlo para obtener el resultado que uno espera, maximizar ese resultado y beneficio y disminuir los riesgos. Entonces aquí la supervisión y el acompañamiento es como lo más importante. ¿Qué es lo que más agradecen las personas? Es que logran, más allá de poder controlar o modular una constelación grande de síntomas que en el fondo van afectando su funcionalidad y su calidad de vida, es que cuando incorporan la planta logran recuperar gran parte de esa funcionalidad y su calidad de vida. Pueden volver a hacer las cosas que les gustan, pueden volver a estar activos y en movimiento, recuperan la autonomía, que son de repente consideraciones que desde la medicina alópata no vemos mucho porque nos importa como modificar el síntoma nomás. El acompañamiento con la planta va un poquito más allá, como de darle un lugar y un espacio a ese ser sufriente que logra empoderarse de su bienestar y su salud, que toma un rol activo también en su bienestar, en profundizar, en conocer,
en ir a la charla, preguntar, buscar activamente redes, etcétera, y en el fondo logra controlar sus síntomas con la planta y volver a recuperar un poquito de sentido y estímulo también por la vida. Eso es como de lo que más destacan los pacientes, que pueden volver a vivir y vivir bien. Y algo que siempre nos preocupa son los efectos adversos. En ese sentido, ¿nos podrías contar un poco más cómo ha sido tu experiencia? ¿Es frecuente? ¿Los efectos adversos no son frecuentes? ¿Son leves? ¿Son severos? ¿Cómo los manejas habitualmente? ¿Nos puedes contar un poco más acerca de eso? Los efectos adversos afortunadamente son leves y transitorios, todos. Y tienen que ver básicamente con la manifestación de los efectos psicoactivos de la planta en la persona. Se presentan como palpitaciones, agitación, como distorsión del tiempo, fragmentación como del pensamiento, o la sensación como de que uno no puede estar como sosteniendo una conversación porque está así como fragmentado o no pueden sostener mucho la atención, mareos, en ocasiones náuseas, a veces cefalea, dolor de cabeza, a veces malestar gastrointestinal. Otros efectos adversos un poco más extraños tienen que ver como con las reacciones alérgicas, como de manifestación cutánea más bien, como rash alérgico, y que en vez de estar relacionado con un efecto adverso de los fitocannabinoides, más bien se presenta como en los aceites. Hay personas que son alérgicas a ciertos aceites nomás y que no lo sabían y bueno, se presenta. Y uno cambia el medio en el que vienen disponibles los componentes de la planta y entonces desaparece el síntoma. Entonces eso no, porque no es como, es súper raro como que alguien logre ser alérgico a los componentes de la planta si modulan positivamente todos los sistemas. Se han dado casos de alergia al medio en el que se biodisponibilizan los componentes de la planta. Los efectos son leves, afortunadamente, y transitorios. Transitorios porque duran lo que dura el efecto de la incorporación de los cannabinoides por la vía de administración elegida. Entonces, si se pasa de la dosis por la vía inhalatoria vaporizada, va a estar psicoactivo activado un momento, va a transitar una pálida y esa pálida va a pasar solita. No es necesario hacer grandes intervenciones. Ya cuando uno le advierte a la persona que pudieran presentarse estos síntomas y es porque uno se pasa un poquito de la dosificación, que hay que tomárselo con calma, recostarse con patitas arriba, elevar las extremidades 30 grados, tomar un poquito de café, comer algo dulce, descansar y se pasa. No pasa nada más grave, nadie se muere por la administración de fitocannabinoides y como que lo transitan bien y con calma. Puede pasar con la vía oral, ya la vía oral es un poco más desagradable porque como tiene una vía media más larga, los síntomas van a durar un poco más. Pero como uno va dosificando lentamente también, como de 1 o 2 gotas, los efectos no se perciben de manera importante. Los que sí pueden transitar la presencia como de los efectos adversos, que como que no me gusta llamarlo así porque en el fondo son efectos esperados cuando nos pasamos de la dosificación. No es que vaya a producirse alguna secuela a partir de que uno se pase de la dosis. Entonces como que no es... Ahí como que en la definición como que no estoy muy de acuerdo, pero así como se describe. Entonces, los pacientes que más tienen riesgo son los pacientes como que están en megadosis de fitocannabinoides que tienen que ver con contextos como de enfermedades autoinmunes así como complejas, que están bien inflamados, o situaciones de cáncer cuando se utiliza la planta como terapia coadyuvante antineoplásica que necesita dosis alta
como de ir estableciendo un poquito más rápido para llegar a el objetivo. En el fondo ahí es esperable que puedan transitarse varios de estos momentos un poco difíciles y desafiantes con la planta. Lo importante y también bien sabio de la planta es que va ocurriendo tolerancia farmacológica. Entonces, a la medida que yo sostengo la dosificación, como que el organismo va acostumbrándose, adaptándose y después ya se dejan de presentar estos síntomas. Entonces, también es importante ir tranquilizando cuando tienen beneficios, pero como alguna molestia, es como ya, sostenga el malestar un tiempo que ya va a desaparecer. Y desaparece. O bajémoslo un poquito y titulemos más lento. Vamos subiendo 1 o 2 gotas una vez a la semana y no cada 2 o 3 días. Y con eso es suficiente para sortear los momentos difíciles y los efectos adversos de la planta. Y ahora nos vamos más al tema legal propiamente tal. Me gustaría conocer cuál es tu perspectiva de la situación actual de la cannabis, la situación legal, cuáles han sido los hitos que tú consideras más importantes en el último tiempo y si es que hay alguna barrera en particular que consideres que sea crucial de abordar para que las personas puedan acceder más fácilmente a esta medicina. Ay, la legalidad. Tenemos una buena regulación en Chile que nos permite hacer bastante y con un margen de seguridad para el paciente consultante usuario que también es, para ser un país latinoamericano, estamos no tan mal. La regulación antes de las últimas modificaciones establecía que en Chile era legal el uso de la planta para personas que se podían autoabastecer. Entonces está como una excepción de la ley 20.000, el uso personal exclusivo y próximo en el tiempo, pero como está en una excepción de la ley, entonces todos somos culpables y traficantes hasta que demostramos que utilizamos lo que cultivamos para nuestros propios fines exclusivos y próximos en el tiempo. Eso es un poquito desagradable porque en el fondo, por más que haya una receta médica de por medio, la ley es interpretativa y queda en manos de, finalmente, de la policía. Entonces llega la policía y aunque sea un usuario medicinal, con su receta puede conseguir una orden y entran, se llevan todo, etcétera. Se pasa todo el proceso judicial, quedan absueltos, pero después nadie devuelve las plantas. Entonces esa vuelta se podría evitar si es que no estuviéramos en la ley de tráfico, sino desde otro espacio en la regulación. Las últimas modificaciones también en la ley ya como tienen más espacio y cabida, está más regulado el uso medicinal. Tengo también yo mis aprehensiones con que se regule la planta para el uso medicinal, porque en el fondo se sigue criminalizando la planta, que es una planta. Y si ya estuviera permitido, tendríamos un mayor acceso y disminuirían significativamente los costos asociados a la terapia. Entonces, la regulación medicinal también está pensada en la industria, no en las personas, porque se siguen persiguiendo y criminalizando usuarios medicinales igual, y se siguen persiguiendo y criminalizando personas que utilizan para fines espirituales y personales también la planta, siendo que es una sustancia en relación a otras que están disponibles y legales, que presenta pocos riesgos para el individuo que las utiliza y para la salud pública. Esto es bien controversial. El uso de sustancias es un fenómeno muy complejo, dinámico, intervienen muchas variables más allá de la propia sustancia. Entonces tiene que ver también con cómo me encuentro yo cuando utilizo una sustancia, cómo es mi contexto, cómo la utilizo, cómo no, etc. Y eso ocurre con la planta de cannabis y con otras sustancias también. Bueno, se regula el uso medicinal. Eso permite también que la industria farmacéutica ya se instale y podamos también acceder por una vía un poco más formal, regulada, con un poco más de conocimiento y certeza de qué es lo que se está usando, pero también da espacio para
la entrada de productos que son de grado farmacéutico, que eso para las plantas no es tan bueno porque la planta funciona como un completo, como un todo, y son sistemas súper eficientes los sistemas biológicos de las plantas porque en su completitud los resultados son bastante superiores que si uno utiliza las moléculas aisladas, eso se conoce como el efecto séquito, que está presente en las plantas y en el reino fungi también hemos ido aprendiendo en el último tiempo. Por ahí, de a poquito, ante la presión también de los profesionales que trabajamos en el área, la industria farmacéutica se ha tenido que ir adaptando y ya como que se rechazan los preparados que son como de cannabinoides aislados, se usan cada vez menos y se prefieren los que son de full spectrum, como espectro ampliado, con otros componentes importantes de la planta. Siempre va a ser mejor, esto ya es como una opinión personal a partir de la literatura disponible y cómo uno va viendo también el trabajo con personas consultantes de distintas situaciones de enfermedad. El resultado siempre es superior cuando los pacientes logran preparar su propia medicina. Entonces creo que ese también es un desafío importante porque la brecha económica entre un preparado artesanal y un preparado que viene de la industria farmacéutica es sustancial. Es varios cientos por cientos mayor y creo que eso es una injusticia hoy día, como que se instala una injusticia en salud importante. Ojalá más personas pudieran acceder a estos tratamientos a un costo asequible, pero la limitante económica es sustancial. Y uno demora también tiempo, si uno dice ya la necesito ahora y ya no, es que si no tiene entonces tienes que cultivar, te va a demorar más, entonces tú cultivas la planta, en varios meses más recién vas a tener una cosecha si es que sale todo exitoso en el camino y después un tiempo más adelante vas a tener tus preparados, entonces no vas a poder disponer de ella ahora ya. Esa respuesta rápida la da la industria farmacéutica pero todavía a un coste elevado. Creo que esa es una de las principales barreras, como la criminalización y los altos costos asociados a la terapia a partir de la industria farmacéutica. Y por último, nos gustaría saber si es que hay algún mito, idea o creencia errada que te gustaría aprovechar en este momento de romper. Mitos. Uy, está tan lleno de mitos, pobre planta. Ya, la cannabis destruye neuronas. Ese es uno de los clásicos. No destruye neuronas, al contrario, neuroprotege. Hay estudios recientes bien bonitos. Utilizaron cannabinoides en tejido cerebral que había sufrido como una isquemia, como un accidente vascular o infarto cerebral. Entonces, un territorio del cerebro que deja de tener irrigación y las células empiezan a cambiar su conformación a células no funcionales antes de morir. Entonces, cuando se les incorpora fitocannabinoides de manera precoz a esas células, se transforman en células funcionales y recuperan su función. Y eso es bien importante porque podría determinar la disminución de secuelas en pacientes con infarto cerebral o accidente cerebrovascular, como se denomina más formalmente. Qué importante sería, por ejemplo, que pudiéramos incorporar de manera precoz en los servicios de urgencia fitocannabinoides en personas con infarto al miocardio o accidentes cerebrovasculares. Son ventanas que vemos ahí de oportunidad de manejo y que podrían mejorar el pronóstico de un montón de personas, pero hay otras limitaciones. Entonces, hay como que estamos, como que hay tanto espacio para utilizar la cannabis y mejorar los resultados en las personas, que a veces como que nos pasan muchas cosas ahí con los colegas. Nos ponemos un poco ansiosos. La cannabis no es teratogena. Que algo sea teratógeno es que produce malformaciones a nivel fetal. La cannabis no es teratogénica. No produce malformaciones ni ninguna secuela en el recién nacido, afortunadamente. Hay también ahí una
controversia gigante y disputa respecto al tema, que tiene que ver más bien como con otras cuestiones más que con lo que va mostrando la evidencia. Uno puede contrastar estudios y ahí ir sacando conclusiones. Es bien interesante cómo contrastando estudios uno dice una cosa y otro dice otra diametralmente opuesta, pero uno da más información que la otra. Es como de un trabajo de pulido muy fino, pero que es muy enriquecedor entrar en esa conversación, en esa discusión, como que se van aclarando también varias cosas. Bueno, otro mito es que la cannabis pudiera producir cáncer de pulmón. No hay aumento de el riesgo de cáncer de pulmón en pacientes usuarios importantes por vía inhalatoria de cannabis. Lo que sí hay reportado es que pudiera haber la presencia como por las altas temperaturas, tos crónica, pero que al retirar la vía de administración de cannabis se recupera. No es que quede una secuela a partir del uso por la vía inhalatoria, porque la cannabis es la puerta de entrada a la exploración con drogas en adolescentes. Eso también es un mito importante. Parece ser que el alcohol es la puerta de entrada, pero no se visualiza. Y bueno, hay estrategias también más contemporáneas de reducción de daños en usuarios de sustancias, en donde la cannabis es una planta que se utiliza también para el traslape de estos pacientes y que puede manejar de manera bien eficiente también los síntomas de la abstinencia. Hay con preparados por vía oral y otras cosas. Entonces, pareciera que se presenta más como una herramienta de salida al uso problemático de sustancias que como a la entrada. Y como lo decía antes, el fenómeno del uso de sustancias es bien complejo, es bien reduccionista, asignarle valor exclusivo a la sustancia nomás, porque depende de otros factores que son bastante más importantes incluso que la propia sustancia, cómo está uno mismo y cómo es el contexto y el entorno. Y eso sí que es lo importante en el conflicto del uso problemático de drogas. También otro de los mitos es que la cannabis inmunodeprime. Y la verdad es que los sistemas se modulan con la presencia de la planta, se modula el sistema endocannabinoide. Entonces, en alguien que está con una situación de autoinmunidad desregulada, la incorporación de cannabinoides a partir de la planta, es decir, fitocannabinoides, lo que va a estar generando es la modulación de ese sistema inmune, no una inmunosupresión, ni siquiera relativa. No actúa como los fármacos inmunosupresores que se utilizan en el sistema inmune, sino más bien hace que se organice el sistema y que funcione de manera más eficiente. Entonces, no se inmunosuprime, se inmunomodula. Muchas gracias, doctora Catalina Verdugo, por haber compartido toda esta información tan valiosa. Yo en lo personal aprendí muchísimo y espero que todas las personas que tengan la oportunidad de ver este video también lo hayan sentido así. Contacta a la doctora Catalina Verdugo como med-catalina en Instagram y si quieres contactar conmigo, búscame como @olosmed.bienestar. Nos vemos en una próxima entrevista.